Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Tenía sentimientos encontrados. La entendía, pero también estaba triste y enojada. Todo estaba entrelazado. Cuando nadie interfiere, tú y Ran son felices, ¿verdad? Preguntó su madre. Sí, dijo Nin en voz baja. Parecía un sueño, como si estuvieran recién casadas de nuevo. Esbozó una leve sonrisa. Pero solo fue un sueño, aunque tenía que despertar y afrontar la verdad. Si tu padre se encarga bien de las cosas, todo se calmará. Aún puedes ser feliz. Con Ran, dijo su madre, siempre y cuando Ran nos deje encargarnos de todo el alboroto. Estoy de acuerdo, susurró Nie. Hizo una pausa, pero no creo que pueda ser realmente feliz si tú y papá se meten en problemas por eso. Lo entiendo, querida, dijo su madre con suavidad. Parece que hagamos lo que hagamos, Pirran y yo no podemos ser felices juntas, dijo Nin, parpadeando rápidamente para contener las lágrimas. Quizás deberíamos parar aquí. Todos sabían cuánto amaba a Ran, así que cuando dijo eso, cuando habló de terminar, su madre se quedó atónita. Nunca esperó oír eso de su hija. ¿Estás segura, querida? Estoy tan cansada, dijo Ning. Después de lo que pasó hoy, no quiero volver a verla. Para nada. Rompió a llorar y se arrojó a los brazos de su madre. No querer mirar el rostro de la persona que tanto ama era también doloroso. Tras el caos, Nin supo de inmediato que ya no quería esto junto a Ran. Amar a Ran le dolía demasiado. Era demasiado pesado. Ya no quería luchar. Ella solo quería que todo terminara. La casa grande se sentía muy vacía sin su esposa. Nin había regresado a casa de sus padres desde ese día. Pasaron más de 3 días y seguía sin regresar. No cortaron el contacto. Seguían hablando por teléfono, pero eso fue todo. Ahora vivían en casas diferentes, no solo en habitaciones diferentes como antes. Ran estaba en el sofá mirando el techo. Se sentía débil y el corazón destrozado. Era como si algo pesado le golpeara el corazón. Estaba tan cansada que se quedó dormida. Toda la casa estaba oscura y silenciosa. Respiraba con dificultad. Extrañaba tanto a Nin que su corazón la trajo hacia el sueño. No sabía cuánto tiempo había dormido, pero se despertó cuando se encendieron las luces. Nin también se sorprendió. No esperaba que su esposa estuviera en casa, porque todas las luces estaban apagadas. Pi Ran, dijo ella suavemente. Al oír su voz, Ran se incorporó rápidamente. Corrió hacia su esposa y la sujetó con las manos con fuerza. ¿Por qué dormías aquí? Preguntó Nin con dulzura. Sus ojos reflejaban preocupación al ver el rostro cansado de su esposa. Su hermosa Ran parecía completamente agotada desde el día en que se conocieron. Ran nunca se había visto así. Debo haberme quedado dormida por accidente, respondió ella suavemente. ¿Has dormido bien? La suave voz de Nin de repente sonó un poco severa. Escuchar a su esposa regañarla hizo sonreír a Ran. Ella estaba feliz. Pensó que nunca volvería a escuchar ese tono. No sonrías así. ¿Ya comiste? Como Ran no respondió y solo siguió sonriendo, Nin suspiró. No, no lo he hecho, admitió Ran. Nin dejó escapar un largo suspiro y no dijo nada más. En cambio, tomó la mano de su esposa y la llevó a la cocina. Ran la siguió en silencio, apretando más la mano de Nin. Cuando la joven retiró la mano, sus ojos ardían de lágrimas. Desde el momento en que apareció Nin, Ran sintió ganas de llorar. Extrañaba profundamente a su esposa, mucho más de lo que se había dado cuenta hasta ahora. El anciano observaba a su esposa moverse por la cocina, recalentando la comida que el ama de llaves le había dejado esa misma noche. No apartaba la mirada de Nin, temerosa de que si parpadeaba, la mujer iba a desaparecer otra vez. Nin no se veía radiante, no sonreía, pero aún así parecía más saludable que Ran. Nin tenía una familia cálida, contaba con amor y apoyo a su alrededor. Por muy dura que fuera la vida, su corazón se recuperaría con el tiempo. Pero Ran no tenía a nadie.
Enfrentaba cada día y cada noche sola con todos sus pesados sentimientos. No había familia de calidad, nadie que la entendiera de verdad. La cocina estaba en completo silencio, no se oía ninguna conversación, solo el sonido de los platos, el microondas, el agua que se vertía en un vaso y los platos que se ponían en la mesa. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.